¿Se acuerdan de la película de terror de Winnie the Pooh? Esa película que usó a dos señores con máscaras de látex que se veían muy mal y costó $40,000. Sí, estoy seguro de que sí la recuerdan. Era el año 2022. El cuento del tierno osito y sus amigos de Alan Alexander Milne había cumplido 95 años, lo que significaba que este cuento pasaría a dominio público. Lo que quiere decir que cualquier persona pueda hacer uso de este cuento y sus personajes sin riesgo a ser demandados. Fue así como Rhys Fred Waterfield y Scott Jeffrey, dueños de una productora de terror independiente llamada Jagged Edge Productions, tuvieron la idea de utilizar este cuento para crear una historia aterradora. La noticia de esta película rápidamente se volvió viral en redes sociales, lo que llevó a la producción de esta película a regrabar algunas escenas para mejorar la película, porque ahora tenían la vara muy alta. La película se estrenó a principios del año 2023 y fue un desastre tanto para la crítica como para la audiencia. Pero a pesar de que la película fue odiada por el 97% de personas que la vieron, fue un tremendo éxito en taquilla, recaudando $5,2 millones, lo que es más de 100 veces lo de su presupuesto. Los creadores de esta película no son tontos, sabían que esta película sería un éxito desde el momento en que se volvió viral, así que empezaron a anunciar películas de terror de Peter Pan, de Bambi y una secuela de Winnie the Pooh, Blood and Honey antes del estreno de la primera, prometiendo que tendrían más presupuesto y sería mejor. Y vaya que no nos engañaron, porque por eso el día de hoy estamos aquí para hablar de Winnie the Pooh, Blood and Honey 2, la película que debutó con 100% de calificación en Rotten Tomatoes. Hasta yo pensé que esto era una broma punk, pero no, era real. Honestamente, siento que nunca nos debemos dejar guiar por calificaciones de páginas sobre películas ni por la opinión de nadie, pero aún así es impresionante cómo esta cosa pasó de tener 3% de calificación a tener 100%. Sí, yo sé que ya bajó, pero aún así eso sigue siendo una buena calificación. Y ni hablar del público. De verdad, a la mayoría le está gustando la película. Pero es que si comparamos la primera con la segunda, nada que ver. Y en este video te voy a explicar por qué Winnie the Pooh, Blood and Honey 2 es mucho mejor que la primera. ¿Y por qué le está gustando tanto al público? Obviamente este video tendrá spoilers, así que si no has visto la película, por favor salte de este video. Ahora sí, comencemos. El factor más importante de todo, obviamente, es el presupuesto. Como les dije, Jagged Edge Productions es una productora independiente, una productora de películas baratas con efectos horribles y actuaciones pésimas. Winnie the Pooh solo sería una película más del montón en su productora, pero a pesar de ser una película igual de mala que las demás, esta sí vendió, y vendió muchísimo más de lo que costó. Así que fueron inteligentes, y sabiendo que una película de terror de Winnie the Pooh nunca va a ser tomada en serio, decidieron mandar su primer película a la basura y crearla desde cero, pero esta vez bien, utilizando esos $400,000 de presupuesto que ahora tenían para la secuela para contratar a Prosthetic Studio, un estudio de maquillaje que ha trabajado en películas como Star Wars y Harry Potter. Ellos fueron los encargados de crear las prótesis de la pandilla de Winnie the Pooh, haciéndolos mucho más realistas y aterradores. Nada comparado con la máscara de látex y los guantes de limpieza que antes usaba Winnie the Pooh. Y si te preguntas a qué me refería con mandar a la basura su primer película y crearla de nuevo, es porque la primer película ya no es canon. Bueno, sí, pero de una manera diferente. La primera película es una película dentro del universo real de Winnie the Pooh, Blood and Honey, y está basada en la leyenda de Christopher Robin y la masacre de los 100 acres. O sea que los sucesos de la primera película sí ocurrieron, pero lo que vemos es solo una adaptación de la verdadera masacre. Una jugada bastante inteligente para deshacerse de su primera película.
Y eso explicaría por qué es que ahora las criaturas ya se ven mucho más realistas. El problema que tenía la primera película es que a pesar de que se trataba de dos señores con máscaras de Winnie the Pooh y un cerdo que controlaban abejas y torturaban personas, es que se lo tomaban muy en serio. Querían que Winnie the Pooh fuera un Jason Voorhees o un Michael Myers, villanos de respeto, pero era imposible con ese guión tan malo que tenían. Eso no parece humano. Pero tampoco es un oso. Hoy no es tu día de suerte, amigo. ¡Te crees muy rudo, maldito idiota! En cambio, en esta película, saben que el tema de un Winnie the Pooh asesino es ridículo, así que lo usan a su favor y se burlan de su propia película. Hay burlas a la primera película, hay referencias al personaje de Winnie the Pooh. Dicen It's Poohing Time. Esto es cine definitivamente. Y hablando de su guión, este fue mejorado 10 veces al igual que su presupuesto. Y todo gracias a Matt Leslie, quien fue el que escribió el guión de la película con una base de Rhys Frake Waterfield. Matt Leslie también escribió el guión del verano del 84, una película sobre un grupo de chicos que sospechaban que uno de sus vecinos es un asesino en serie, así que comienzan a investigar y recolectar pruebas sobre esto. Una película bastante entretenida, así que sabía que Matt sería una gran incorporación al equipo de trabajo. La primera película mostraba una gran premisa. Winnie the Pooh y sus amigos habían vuelto salvajes debido al abandono de Christopher Robin. Este abandono hizo que casi murieran de hambre hasta que se devoraron a su amigo Igor. Esta historia me parecía muy interesante cuando me enteré de la creación de esta película, pero Christopher Robin y toda su historia pasaron a segundo plano por las chicas en la cabaña del bosque que después son atacadas por Winnie the Pooh y Piglet. En cambio, en la segunda película tenemos a un nuevo Christopher Robin interpretado por Scott Jeffrey, uno de los productores de la película. Al principio no me gustaba este cambio porque sentía que Nikolai tenía más parecido con Christopher Robin, pero en esta película Scott demostró ser mucho mejor actor. Hubieron escenas de suspenso, emotivas, tristes y te llegaba a convencer un poco. Un poquito, porque esta película te cortaba la inspiración muy rápido. Pero sí, obviamente quiero seguir viendo a Scott Jeffrey como Christopher Robin. Ahora, además de Christopher Robin, vimos a sus padres, a su pequeña hermana, a Lexi, una vieja amiga de Christopher, que es algo así como su interés amoroso. Tenemos a Cavendish. Hay muchos elementos que giran en torno a Christopher y eso me gusta, porque Christopher, al igual que Winnie the Pooh, son los protagonistas. Siempre han ido de la mano. En esta película se revela el origen de Winnie the Pooh y sus amigos y es explicado qué son estas criaturas. Pues en este universo existió un científico llamado Arthur Gallup, quien convenció a Cavendish de secuestrar a los niños de Ashdown para sus experimentos que consistían en inyectarles genes de animales, creando así a Igor, Conejo, Piglet, Búho, Tigger y a Winnie the Pooh. Christopher también tenía un trauma de su infancia cuando su hermano es secuestrado, y después nos enteramos que Cavendish secuestró al hermano de Christopher para llevarlo con Gallup, quien lo terminó convirtiendo en Winnie the Pooh, formando una conexión mucho más fuerte entre los protagonistas de esta nueva saga. La historia es una fumadota, pero me gusta. Es la misma historia de Five Nights at Freddy's, pero lo curioso es que esta película comenzó a grabarse antes de que se estrenara Five Nights at Freddy's, así que... ¿Coincidencia o destino? Ya hablamos de las mejoras en su diseño, en su guión y en su trama, pero ahora debemos hablar de lo que más les importa a los fans de este tipo de películas, y es el gore. Esta película dejó un poco de lado la miel porque sangre hubo por todos lados. Desde el principio comienzan a mostrar de lo que Winnie the Pooh y su pandilla son capaces de hacer con muertes muy creativas. Definitivamente el más brutal es Tigger. Él fue mi favorito porque es el más salvaje, pero aún así el presupuesto sigue siendo un problema. Y esto también tiene que ver con las muertes. Sí, había muertes muy creativas, muy impresionantes, pero también abusaban de las sombras, de poner en oscuridad total la imagen, o de hacer muertes fuera de cámara porque aún no tienen el suficiente presupuesto como para hacer la masacre que querían. O a veces solo veías sangre salpicando, pero no sabías de dónde. El CGI en esta película también se ve mal en muchas ocasiones, y lo principal es en la cola de Tigger. Agradezco que tenga la intención de agregar algo tan característico del personaje,
pero sí se veía mal. Supongo que la mayoría del presupuesto se fue en el diseño de los personajes, y esto lo digo porque habían respondido que Piglet apareció muy poco en pantalla debido a que era muy costoso mantenerlo con esas prótesis. Pero su próxima película, Bambi The Reckoning, se ve muy bien, y Bambi es hecho 100% de CGI. $400,000 es mucho más dinero que el que tenían en su primer película, pero aún así sigue siendo muy poco para una producción cinematográfica. Así que les aplaudo que hayan hecho todo esto que ven en pantalla con tan poco dinero. Sí, tiene sus detalles, en algunas partes es absurda, pero lograron reinventarse para que más gente apoye esta película y se monten en el barco del Puniverse. En conclusión, si te gusta el cine de culto, con una historia conmovedora, actuaciones dignas del Oscar y que te dejen una lección de vida, no la veas. Pero si te gusta el cine de terror donde hay sangre, ciencia ficción, sangre, muertes y más sangre con un toque de miel, definitivamente te va a gustar. La película es un buen slasher y confío en que si siguen por este camino irán mejorando muchísimo más. Aparte de que se nota que estos dos son muy fans de este género. Se nota con todas las referencias al cine de terror que añadieron a la película. Se ve que están cumpliendo el sueño de que por fin más personas estén volteando a ver su productora. Yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool. Mi calificación de la película es un 8 de 10. Me gustó, pero aún hay que pulir más cositas para que se ganen ese 9 o ese 10. Si ya la viste, coméntame qué te pareció, y si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 250,000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós. ¡Woo!